La luz se filtraba tímida por las cortinas, extendiendo sobre el suelo un resplandor pálido que anunciaba el amanecer. En la casa aún reinaba el silencio, interrumpido solo por el murmullo del viento que se colaba entre los árboles del jardín. Daniel dormía profundamente, envuelto en las sábanas, cuando un golpe suave en la puerta lo sacó de su sueño. «Daniel, ¿estás despierto?» La voz de Marcos llegó amortiguada, baja, casi susurrante. «No todavía», murmuró él, medio dormido. «Levántate, hijo, te va a gustar lo que tengo preparado», respondió su padrastro, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Daniel frunció el ceño y se incorporó lentamente. El reloj marcaba las 6:30. Afuera, el cielo tenía aún ese tono azul grisáceo que precede al amanecer completo. No entendía qué podía haber de tan importante tan temprano, pero conocía a Marcos lo suficiente como para saber que si lo había despertado, debía de tener una razón. Bajó las escaleras arrastrando los pies, con el cabello revuelto y la camiseta arrugada. La casa olía a café recién hecho y pan tostado, y esa simple combinación le provocó un recuerdo cálido. Los fines de semana en que su madre aún vivía con ellos, las risas en la cocina, las mañanas tranquilas que parecían durar eternamente. Pero esa época había quedado atrás. Su madre había muerto 2 años atrás, y desde entonces, Marcos y él convivían en una especie de silencio compartido, una rutina donde la compañía se mezclaba con la distancia. Marcos estaba en la cocina, de pie junto a la ventana. Llevaba una camisa blanca arremangada y un delantal oscuro. La luz del amanecer le perfilaba los hombros, la mandíbula, los pequeños detalles que antes a Daniel le pasaban desapercibidos. «Buenos días, dormilón», dijo, sonriendo con esa mezcla de cariño y timidez que siempre le descolocaba. «Pensé que podríamos desayunar juntos». Daniel se apoyó en el marco de la puerta, aún medio dormido. ¿A esta hora? Es que hoy hace justo 1 año que terminaste la universidad, respondió Marcos, sin dejar de remover el café. Quería felicitarte. Esa atención lo tomó por sorpresa. Marcos no solía recordar fechas, al menos no las suyas. Daniel sintió una extraña calidez en el pecho, una sensación entre gratitud y desconcierto. «Gracias», dijo al fin. «No esperaba que lo recordaras. Recuerdo más cosas de las que crees», replicó Marcos, mirándolo con una media sonrisa. Hubo algo en esa mirada que lo desarmó. Una calma profunda, pero también algo más, algo que Daniel no supo nombrar. Se sentó frente a él y durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido de las tazas, del cuchillo cortando el pan, llenaba el espacio. «¿Has pensado qué vas a hacer ahora?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio. «No mucho», respondió Daniel, mirando su taza. «Todo me parece tan incierto». «La incertidumbre no siempre es mala», dijo Marcos, apoyando los codos sobre la mesa. «A veces es el lugar donde uno empieza a conocerse de verdad». Daniel lo miró. Marcos hablaba despacio, con esa voz grave y tranquila que parecía poder ordenar el mundo. Lo había admirado siempre, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Había en él una fortaleza serena, una forma de estar presente sin imponerse. Mientras hablaban, el sol comenzó a colarse por la ventana, tiñendo la cocina de un dorado suave. Marcos se levantó para llenar otra taza, y al pasar junto a Daniel, su mano rozó la suya. Fue un roce leve, casi accidental, pero bastó para que un escalofrío recorriera su piel. Marcos lo notó. «¿Te pasa algo?», preguntó deteniéndose. «No, nada», contestó Daniel rápidamente, apartando la mirada. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Había cambiado algo, algo pequeño, pero irreparable. Cada vez que Daniel levantaba la vista, se encontraba con los ojos de Marcos sobre él, y en esas miradas había una carga nueva, invisible, que ninguno sabía cómo manejar. Tu madre estaría orgullosa de ti,
dijo Marcos rompiendo la tensión. Ojalá, respondió Daniel con un hilo de voz. Yo lo estoy, añadió él sin apartar la vista. El aire pareció detenerse. Daniel no supo qué responder. Había sinceridad en sus palabras, pero también un tono más profundo, una calidez que rozaba lo prohibido. Su respiración se volvió irregular. Marcos, susurró sin saber por qué lo llamaba. El hombre dio un paso hacia él, despacio, como si temiera romper algo frágil. No tienes que decir nada, dijo. Solo quería que supieras lo que siento. El corazón de Daniel latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una especie de vértigo. Marcos se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración, el olor a café, el leve temblor de su mano apoyada en la mesa. Durante unos segundos, el mundo se redujo a eso. La distancia entre ellos, el calor que emanaba del cuerpo del otro, la certeza de que algo estaba cambiando sin remedio. Y en medio de esa quietud, Daniel comprendió que, aunque no lo había buscado, una parte de él llevaba tiempo esperándolo. El día avanzó despacio, con esa cadencia extraña que adoptan las horas cuando algo profundo acaba de suceder. Daniel trató de distraerse, salió al patio, leyó, incluso intentó ordenar la habitación, pero cada movimiento parecía devolverlo al mismo punto. La imagen de Marcos, su voz, aquel momento suspendido en la cocina, seguían persiguiéndolo como una corriente invisible que no sabía cómo detener. Cuando el reloj marcó las 5, decidió salir a caminar. El aire de la tarde tenía un olor a tierra húmeda, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Caminó sin rumbo, dejando que el viento le despeinara el cabello, intentando ordenar lo que sentía. Pero no había forma lógica de hacerlo. Marcos no era solo su padrastro. Era el hombre que lo había visto crecer, quien había llenado los silencios después de la muerte de su madre, quien le había enseñado que la fortaleza no siempre se mostraba con palabras. Y sin embargo, ahora todo aquello se había convertido en otra cosa, en un terreno nuevo y desconocido, donde cada pensamiento parecía peligroso. Cuando volvió a casa, el sol ya se había ocultado. Desde la entrada escuchó el sonido del agua corriendo. Marcos estaba en la cocina otra vez. Dudó un momento antes de entrar, pero al final respiró hondo y avanzó. Marcos lavaba los platos, con las mangas arremangadas y la luz cálida del techo cayéndole sobre los hombros. Era una imagen sencilla, doméstica, pero algo en ella le resultó hipnótico. «Pensé que no volverías hasta tarde», dijo Marcos, sin volverse. «Solo necesitaba despejarme», respondió Daniel. «¿Lo lograste?» «No del todo». Hubo una pausa. El sonido del agua llenó el silencio. Marcos dejó el plato sobre el escurridor y se secó las manos con un paño. «A veces», dijo, «cuando algo nos confunde, lo peor que podemos hacer es huir». Daniel apoyó las manos sobre la mesa, mirándolo. «¿Y qué debería hacer entonces?» «Mirarlo de frente», respondió Marcos, y por fin se volvió hacia él. «Aunque duela». La mirada que compartieron fue larga, demasiado. El aire pareció espesarse. Ninguno se movió. Solo el leve balanceo del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. Marcos se acercó unos pasos. «No quiero que malinterpretes nada», dijo despacio, «pero tampoco voy a fingir que no sentí lo mismo que tú esta mañana». Daniel bajó la cabeza, sintiendo que el corazón le golpeaba en el pecho. «No deberías decir eso», murmuró. «Quizás no», admitió él, «pero prefiero la verdad al silencio». El silencio. Esa palabra resonó dentro de Daniel como un eco. Había vivido en él tanto tiempo que por primera vez comprendió lo que significaba salir de él. Levantó la mirada, y algo en sus ojos, una mezcla de temor y entrega, bastó para que Marcos diera un paso más. «¿Tienes miedo?», preguntó el hombre. «Sí», admitió Daniel. «Yo también. Yo también». El aire se volvió más pesado. Marcos levantó una mano y, sin tocarlo,
La detuvo a medio camino, como si temiera que un gesto rompiera la frágil calma que los envolvía. «No voy a cruzar ningún límite», dijo. «Solo quiero que sepas que no estás solo en lo que sientes». Esa frase lo atravesó por completo. Daniel sintió que algo en su interior se rendía, no ante Marcos, sino ante sí mismo. La noche cayó del todo, y la cocina se llenó de sombras. La lámpara sobre la mesa proyectaba una luz suave que apenas alcanzaba a iluminar sus rostros. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales, fina al principio, luego más insistente. «¿Quieres cenar algo?», preguntó Marcos en un intento de romper la tensión. Daniel asintió. «Sí, claro». Comieron en silencio. Cada sonido, el roce de los cubiertos, el tintineo del vaso, el crujido del pan, parecía amplificado. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, y en cada una había una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Cuando terminaron, Marcos recogió los platos. Daniel se levantó para ayudarlo, pero al girarse, tropezó con el borde de la silla. Marcos lo sostuvo por el brazo, y el contacto fue suficiente para que el tiempo volviera a detenerse. El pulso de ambos se aceleró. Los dedos de Marcos se cerraron suavemente sobre su brazo, y la piel de Daniel respondió con un estremecimiento involuntario. «Estás temblando», murmuró él. «Es el frío», mintió Daniel, aunque ambos sabían que no era cierto. Marcos soltó el brazo, pero no se alejó. «No quiero que pienses que esto está bien o mal», dijo con voz serena. «Solo quiero que entiendas que hay cosas que se sienten, aunque no se elijan». Daniel lo miró, con el corazón desbocado. El ruido de la lluvia parecía envolverlos por completo. «¿Y si las sientes, qué haces con ellas?», preguntó. «Aprendes a no huir de ellas», respondió Marcos dando un paso más. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. Daniel podía sentir su aliento, cálido, mezclado con el aroma del vino y el café. La respiración de ambos se volvió lenta, irregular. Marcos levantó una mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. Fue un gesto leve, pero bastó para que Daniel cerrara los ojos. La yema de los dedos rozó su piel con una suavidad que parecía encenderlo desde dentro. «Marcos», susurró apenas un hilo de voz. «No digas nada», murmuró él. Durante unos segundos permanecieron así, quietos, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo temblor. Y en ese silencio cargado de electricidad, Daniel comprendió que no había vuelta atrás. No era solo deseo, era algo más profundo, una corriente silenciosa que lo unía a él desde hacía mucho, sin que lo hubiera advertido. Marcos bajó la mano y dio un paso atrás, respirando hondo. «Será mejor que descansemos», dijo con voz tensa, casi quebrada. «Mañana hablaremos». Y se marchó, dejando a Daniel en medio de la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. El sonido de la lluvia fue lo único que quedó, pero en el aire persistía el eco de algo que, aunque no había ocurrido del todo, ya era imposible negar. La noche se extendió larga, silenciosa, con ese tipo de quietud que solo existe cuando uno no puede dormir. Daniel permaneció tumbado en la cama, con los ojos fijos en el techo, escuchando el tic-tac del reloj que parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que la mano de Marcos había rozado su piel, la forma en que lo había mirado, la serenidad rota en su voz. No podía definir lo que sentía. No era miedo, tampoco simple deseo. Era algo más profundo, una sensación que nacía de lo prohibido, pero que al mismo tiempo tenía la calidez de lo verdadero. Intentó convencerse de que todo había sido un malentendido, una confusión del momento, pero su cuerpo sabía la verdad. No era confusión, era conexión. Afuera el viento soplaba con fuerza. El sonido de las hojas rozando la ventana lo mantenía en un estado de alerta constante.
Y entonces, sin pensarlo, se levantó. Sus pasos resonaron suaves sobre la madera mientras se dirigía hacia la cocina. Tal vez buscaba agua, o tal vez una excusa. No lo sabía con certeza. Solo sentía que no podía quedarse allí encerrado con aquel peso dentro del pecho. La luz de la cocina estaba encendida. Marcos estaba allí, sentado a la mesa, con una taza entre las manos y la mirada perdida. Llevaba una camiseta oscura, los antebrazos desnudos, y el rostro iluminado apenas por el resplandor tenue del foco. Parecía tan absorto en sus pensamientos que no lo escuchó entrar. No podía dormir, dijo Daniel rompiendo el silencio. Marcos levantó la vista lentamente. Yo tampoco, respondió. Su voz era tranquila, pero había algo cansado en ella, algo que sonaba a lucha interior. Daniel se acercó y se sentó frente a él. Ninguno habló durante un largo rato. El aire estaba cargado, espeso, lleno de cosas que no se atrevían a nombrar. He estado pensando, dijo Daniel al fin, en lo que dijiste, sobre no huir. Marcos lo observó, con esa mirada que parecía atravesarlo todo. ¿Y llegaste a alguna conclusión? No, admitió. Pero creo que quiero dejar de tener miedo. Marcos exhaló despacio, como si esas palabras lo hubieran desarmado. No sabes cuánto me alivia oír eso, murmuró. Pero también cuánto me asusta. El silencio volvió a caer entre ellos. Daniel fijó la vista en la taza de Marcos, vio cómo el vapor ascendía lentamente, cómo se disipaba en el aire. Cada pequeño detalle parecía más intenso de lo normal. El sonido del reloj, el zumbido de la nevera, la respiración del hombre frente a él. No quiero que pienses que estoy forzando nada, dijo Marcos, rompiendo el hilo invisible de la tensión. Eres libre de sentir o no sentir, de quedarte o alejarte. No quiero alejarme, dijo Daniel con una calma que lo sorprendió incluso a él. Marcos lo miró en silencio. Esa respuesta lo detuvo, como si una parte de él hubiera estado esperando escucharla y otra temiera que llegara. Daniel, empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La cocina se había convertido en una isla suspendida fuera del tiempo. Afuera el viento soplaba, pero dentro todo era quietud. Daniel notó cómo el pulso le latía en el cuello, en las muñecas, en cada respiración. No tienes que decir nada, susurró. Solo, no me mires así si no significa lo que creo. Marcos dejó la taza sobre la mesa y apoyó las manos sobre el borde. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo. No sabes cuánto he intentado evitar esto, dijo. Pero cuando te miro, no puedo fingir que no me pasa nada. Daniel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Las palabras de Marcos lo envolvieron como un fuego lento, imposible de apagar. Entonces no finjas, respondió, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue tan largo que el tiempo pareció quebrarse. Marcos se levantó despacio y rodeó la mesa, deteniéndose junto a él. Daniel no se movió. El aire entre ambos vibraba, cargado de algo que era a la vez ternura y peligro. Marcos extendió una mano, pero no lo tocó. La dejó suspendida en el aire, a escasos centímetros de su rostro. Si hago esto, dijo en voz baja, nada volverá a ser igual. Ya no lo es, susurró Daniel. Y entonces, la distancia se rompió. Fue un gesto lento, inevitable. Los dedos de Marco rozaron su mejilla con una delicadeza que le hizo cerrar los ojos. No fue un beso todavía, pero lo contenía todo. La duda, la entrega, la historia que compartían y la que aún no se habían atrevido a escribir. Daniel respiró hondo.
El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cuando abrió los ojos, los de Marcos estaban tan cerca que podía ver el brillo de la duda y el deseo mezclados en ellos. No debería, murmuró Marcos casi para sí. Entonces no lo hagas, dijo Daniel, aunque su voz carecía de convicción. Pero Marcos no se movió. Se quedó allí mirándolo, atrapado en un silencio que pesaba más que cualquier palabra, y de pronto, sin pensarlo más, se inclinó hacia él. El primer beso fue leve, casi un roce, apenas un segundo, una línea trazada entre lo permitido y lo inevitable, pero fue suficiente para que todo se desmoronara. Daniel se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, sintiendo el calor, la electricidad, el temblor que subía por su pecho. Cuando Marcos se apartó, el aire parecía más denso, más vivo. «Lo siento», dijo él con la voz temblorosa. «No lo sientas», susurró Daniel. La frase quedó flotando entre ellos, dulce y peligrosa. Afuera el viento golpeó las ventanas, y en el interior, el mundo se redujo a 2 respiraciones que por fin se habían encontrado. El amanecer llegó sin que ninguno de los dos lograra dormir. La casa estaba envuelta en ese silencio espeso que sigue a las noches en las que algo se ha roto o quizá se ha revelado. Daniel se levantó despacio, como si el suelo pudiera delatarlo, y caminó hasta la cocina. El aire olía a café y a lluvia seca, y el recuerdo del beso, ese beso leve, tembloroso, imposible, seguía tan presente que casi podía sentirlo aún en los labios. Marcos estaba de pie junto al fregadero, con las mangas arremangadas y la mirada fija en la ventana. La luz del amanecer delineaba su silueta, y por un instante, Daniel tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido otra vez, igual que la primera vez que lo vio aquella mañana anterior. No podía seguir durmiendo, dijo Marcos sin volverse. Lo intenté, pero no pude. Yo tampoco, respondió Daniel con voz baja. Hubo un silencio largo, pesado, como si ambos buscaran las palabras exactas para no destruir lo que quedaba intacto. Lo de anoche, empezó Marcos girándose despacio. No debió pasar. Daniel sintió un nudo en la garganta. Pero pasó, dijo, y su voz fue firme, aunque tembló al final. Sí, admitió Marcos. Y eso lo cambia todo. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era una calma tensa, expectante, como el aire antes de una tormenta. Daniel se acercó despacio, con pasos cautelosos, como si cruzara un puente invisible. «No quiero que te alejes de mí», murmuró. Marcos lo observó en silencio. Había en su mirada algo triste, pero también una calidez que no pudo ocultar. «No pienso alejarme», dijo, «pero tenemos que entender qué significa esto». Daniel asintió, pero en su interior todo era un torbellino. Se apoyó en la mesa, intentando contener las emociones que lo desbordaban. «Cuando me despertaste ayer», dijo, «no imaginé que un día pudiera mirarte así». Marcos sonrió apenas, una sonrisa que era más un suspiro. «Ni yo». La luz del sol entraba ahora más fuerte por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Parecía un día como cualquier otro, pero no lo era. Nada lo era desde la noche anterior. Marcos se acercó, despacio, con esa calma que lo caracterizaba, y colocó una taza de café frente a él. «No quiero que malinterpretes lo que siento», dijo mirando el vapor que se elevaba de la taza. «No es impulso ni confusión. Es algo que me asusta, pero que no puedo negar». Daniel levantó la vista. «Tampoco yo puedo», respondió. «Y si esto está mal, prefiero aprender a vivir con la culpa que con la mentira». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, tan sinceras que dolían. Marcos alargó la mano, dudó un segundo, y luego la apoyó sobre la de Daniel. El contacto fue leve, cálido,
pero suficiente para que todo volviera a encenderse. «Daniel», susurró, «no sabes cuánto he intentado mantener la distancia, pero cada vez que te miro, es como si todo se desvaneciera». Daniel apretó su mano sin pensarlo. «No la mantengas», dijo. Esa respuesta quebró algo dentro de Marcos. Lo vio acercarse lentamente hasta quedar frente a él. No había prisa ni precipitación, solo ese silencio profundo que precede a lo inevitable. Daniel sintió cómo la respiración de su padrastro se mezclaba con la suya, cómo la cercanía le aceleraba el corazón. El beso llegó sin aviso, más firme esta vez, más consciente. No había torpeza ni miedo, solo el temblor de dos cuerpos que finalmente se rendían a lo que sabían desde antes de reconocerlo. Marcos lo sostuvo por los hombros, con una delicadeza que lo hizo temblar. El beso fue breve, pero cuando se separaron, el aire entre ellos ardía. «No sé qué estamos haciendo», murmuró Marcos. «Tampoco yo», susurró Daniel. «Pero no quiero detenerlo». Marcos cerró los ojos un instante. «Esto nos va a doler», dijo, y su voz sonó casi como una plegaria. «Lo sé», respondió Daniel, «pero también sé que fingir sería peor». El sonido del reloj marcó el paso del tiempo, lento, implacable. Ninguno de los dos se movió. Afuera, el sol seguía ascendiendo, bañando la cocina en una luz dorada que los envolvía como un secreto. Marcos apartó la mano, respiró hondo y se recostó contra la encimera. «No puedo prometerte nada», dijo. «No sé qué pasará después de hoy». «No te estoy pidiendo promesas», contestó Daniel. «Solo verdad». Marcos lo miró, y en esa mirada había una ternura que dolía. «Eres tan joven», susurró. «Deberías tener el mundo entero por delante, no quedarte atrapado en esto». «Quizás esto sea parte de ese mundo», replicó Daniel. «Quizás no tenga que huir de lo que siento solo porque asusta». El silencio volvió, pero era distinto. Era un silencio que envolvía, que hablaba sin palabras. Marcos se acercó otra vez y le tocó el rostro, con esa mezcla de duda y necesidad que solo aparece cuando el corazón ya ha decidido antes que la mente. «No debería hacerlo», murmuró. «Entonces no lo pienses», dijo Daniel. El beso que siguió fue más largo, más lento, lleno de una ternura que lo decía todo. Afuera los pájaros comenzaban a cantar, como si el mundo despertara junto a ellos. Cuando se separaron, Marcos apoyó la frente en la suya y cerró los ojos. «Te juro que nunca pensé que algo así pudiera pasarme», susurró. «Yo tampoco», respondió Daniel. «Pero me alegra que haya pasado contigo». Marcos sonrió, sin abrir los ojos. «Eres imposible», dijo en un tono que mezclaba afecto y resignación. «Y tú demasiado paciente», respondió Daniel sonriendo también. El sol terminó de llenar la habitación, y por un instante todo pareció detenerse. Ninguno sabía qué pasaría después, pero en aquel momento no importaba. Solo existía la certeza de lo que habían sentido, la calma que seguía al miedo y la tibieza de ese amor que, aunque incierto, se sentía más real que cualquier otra cosa. La casa permanecía en silencio, pero ya no era el mismo silencio del día anterior. Ahora tenía otro peso, otro significado, un silencio que respiraba junto a ellos.